Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de la escuelita dominical. Estoy muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes y de poder aprender también el día de hoy sobre la palabra de Dios. El día de hoy vamos a aprender sobre un tema muy importante que es sobre la confianza en Dios y también el hecho de ser pacientes. Así que vamos a comenzar. Y bien chicos, antes de comenzar la clase vamos a respondernos una pregunta. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos causa miedo a nosotros? ¿O qué es lo que nos hace perder de repente la paciencia y no ser tan pacientes en algunas cosas? A mí particularmente me causa mucho miedo las arañas. Tengo una fobia a las arañas que es muy grande. Por ejemplo, a otras personas les puede causar miedo algunos perros, a otras personas les causa miedo el hecho de quedarse solos, a otras personas la oscuridad. También lo que vendría a ser la impaciencia. Por ejemplo, a muchos de ustedes que todavía son pequeños de repente quieren hacer deportes que ya son para personas grandes y es necesario que de repente sus mamis los acompañen. Entonces debemos de tener en cuenta que los tiempos de Dios son perfectos y que Él los va a ir haciendo de acuerdo a lo que Él lo desea hacer y de acuerdo a lo que Él lo tenga estipulado dentro de sus tiempos parametrados. Recordemos también que Dios nos dice que debemos de tener la confianza plena en Él y nos lo recuerda siempre en su palabra. Y la clase del día de hoy nos habla sobre ello. Así que vamos a empezar y antes de ello, como siempre les decimos, no se olviden de tener su Biblia a la mano o de forma digital. La clase del día de hoy la vamos a encontrar en Josué desde el capítulo 1 al capítulo 3. Para empezar chicos, tenemos que recordar lo que aprendimos la clase pasada. La clase pasada hablamos sobre los 12 espías. Recordemos que 10 de estos espías hicieron que el pueblo de Israel no confiara en lo que Dios les había dicho. Muy por el contrario, les hicieron sentir mucho más miedo y como que les dijeron que no era tan seguro ir todavía a la ciudad que les había prometido. Pero dentro de esos 10 espías habían 2 espías, Josué y Caleb, quienes sí confiaron mucho en Dios y decían que deberían de seguir confiando porque Dios los iba a ayudar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no les creyeron y muy por el contrario quisieron matar a Josué y Caleb. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios les dijo, está bien, le dijo a Moisés. Está bien, el pueblo de Israel no confía en mí, así que los voy a tener 40 años y solo los hijos, Josué y Caleb, entrarán a la tierra prometida. Y también sabemos que Moisés ya estaba muy avanzado de edad, ya se encontraba viejito. Entonces Moisés decide dejar a Josué para que pueda ser quien los lleve hacia la tierra prometida. Esto lo vamos a encontrar en Deuteronomio 31:7. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Y dice así, Deuteronomio 31:7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Entonces Moisés elige a Josué porque era un hombre que tenía mucha confianza en Dios. Josué había demostrado mucha confianza en Dios, pero Dios aún tenía muchas cosas que moldear en Josué. Es por ello que Dios le repite hasta 3 veces que Josué debe de ser valiente y debe de esforzarse, debería de confiar en Dios porque ahora iba a liderar el pueblo de Israel y llevarlos hacia la tierra prometida. Veamos qué es lo que le dice a Josué Dios en Josué 1:5. Le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios le estaba diciendo a Josué que iba a estar junto con él, así como estuvo con Moisés. En el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Es decir, ya Dios le estaba diciendo que él iba a liderar esta nueva tierra de Israel y que los iba a llevar hacia la tierra prometida. En el versículo 7 le vuelve a repetir y le dice esfuérzate y sé muy valiente. Y en el versículo 9 le dice nuevamente
mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Dios le estaba diciendo a Josué que sea muy valiente y que se esfuerce un montón, que tenga la confianza plena en él. ¿Y qué es lo que más le importaba también a Dios? Que guardara su ley. En el versículo 8 le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios también le pedía que guarden sus mandamientos y que vele por ellos y que vea que todo el pueblo de Israel también cumpliera ello. Luego de que sucede todo esto y que Dios le dice a Josué en 3 oportunidades que debería de esforzarse y que ser valiente y que debería de cumplir su palabra y guardar sus mandamientos, Josué decide enviar a 2 espías hacia la ciudad de Jericó para poder ver cómo iba a ser esa ciudad. Esto lo encontramos en Josué 2, donde nos dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Cuando estos 2 espías llegaron a esta ciudad, se encontraron con una mujer, que era Rahab. Estos 2 espías deciden perdonarle la vida a ella y a su familia porque los habían ocultado en ese lugar, en su casa, y los habían ayudado de repente a escapar. Luego de que sucede todo esto, los 2 espías retornan con Josué y les cuentan cómo era la ciudad y les dicen que deberían de ir porque Dios les había dado ese lugar. Entonces Josué decide cierto día, se levanta temprano y con todo el pueblo de Israel deciden ir hacia esa ciudad. Entonces llegan hacia el valle, hacia las orillas de un río, que era el río Jordán. Al llegar a ese río Jordán, como ya sabemos, Dios les había dicho que tenían que pasar 40 años y que solo sus hijos, Josué y Caleb, iban a llegar a la tierra prometida. Justo ese día que ya deciden estar dentro del río Jordán o cruzar el río Jordán para ir hacia Jericó, se habían cumplido estos 40 años y solamente se encontraban tal como Dios dijo, los hijos, Josué y Caleb, para poder llegar hacia esa tierra prometida que Dios tanto les había dicho. Entonces llegó ese día y las personas acamparon durante 3 días en las orillas del río Jordán. Posteriormente decidieron cruzar el río Jordán y para ello los sacerdotes estaban llevando lo que vendría a ser el arca del pacto, que se recuerdan que era como una especie de cofre, pero dentro de ellos se encontraba o representaba, mejor dicho, la presencia de Dios. Entonces cada vez que el pueblo de Israel veía el arca del pacto se recordaba de la presencia de Dios. Entonces deciden los sacerdotes cruzar el río y ahí también Dios le dice a Josué que lo iba a engrandecer delante de todo el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver. Nos vamos a ir a Josué 3:7 y vamos a ver qué es lo que dice ahí. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios le había dado instrucciones a Josué y le había dicho que ni bien cuando pisen los pies de los sacerdotes que estaban llevando el arca las orillas del río, este río se iba a abrir y todo el pueblo de Israel iba a poder pasar en medio del río. Cuando estaba sucediendo esto, Josué también le dice al pueblo de Israel que que el líder de cada tribu agarre una piedra que se encontraba debajo de los pies de los sacerdotes. ¿Cuál era la finalidad? Que al llegar hacia el otro lado, luego al momento de acampar, puedan ellos poner sus piedritas y recordar que Dios los hizo pasar en medio de este río y que pudieran confiar en Dios, cosa que cuando los pequeños de repente preguntaran: oye, ¿por qué papá pones esa piedra? Ellos dijeran: es que Dios nos ayudó a poder pasar en medio de este río, y puedan comentarles la historia que tenían sobre toda esa travesía que habían pasado durante esos 40 años y que cómo Dios los había llevado hacia la tierra prometida. Y luego de que sucediera esto y que todo el pueblo de Israel pudiera pasar el río Jordán,
Dios también les da instrucciones a Josué para que puedan llegar hacia la tierra de Jericó. Le dice que durante 6 días iban a rodear la ciudad una vez y que al 7.º día iban a rodearla 7 veces y que iban a tocar trompetas, que gritaran, que hicieran algarabía y que los muros se iban a caer. Josué había confiado mucho en Dios y es lo que llega a suceder. Esto ya lo vamos a ver en una siguiente clase. Y fue así como Josué llegó a esta ciudad, a la ciudad de Jericó, y las tomaron como tierra prometida, y todos los israelitas pudieron ver la grandeza de nuestro Señor, que siempre nos está acompañando en todo lugar. Y bueno, chicos, esta ha sido la clase de esta semana. Nos ha enseñado mucho sobre lo que vendría a ser la confianza en Dios, sobre la paciencia que debemos tener y esperar los tiempos de Dios, que son perfectos y agradables, y que Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. El texto para memorizar esta semana es Josué 1:9, que nos dice lo siguiente: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces no se olviden también, chicos, que Jehová siempre va a estar con nosotros en cualquier situación, ya sea alegre, ya sea triste, cualquier dificultad que podamos tener. No olvidemos de confiar en Él y que Él siempre va a querer, como les digo, lo mejor para nosotros. No se olviden de ser pacientes, obedientes, confiar plenamente en Jehová. Y nos vemos en una siguiente clase, chicos. Dios los bendiga.